Hola, hola a todos, buenas tardes. Hoy entramos un poquito más tempranito para que vean que también entramos temprano, antes de tiempo. Le vamos a dar oportunidad mientras... Ahí apareció. Ahí apareció. Vamos a dar oportunidad a buenas tardes. Hoy entramos a las personas para que se vayan sumando. Los que quieran ir compartiendo, pues vayan compartiendo. Los que quieran ir haciendo preguntas. No. Ya estamos ahí. Y bueno, pues como... Ahí escucho doble. Ah, es que salió ahí. Creo que ya estamos ahí. En lo que se van sumando, pues cabe mencionar que hoy no vamos a tomar vino, Daniel y yo, porque estamos en modo detox. Yo tengo el detox desde que empezó el equinoccio, entonces él también, yo creo. Sí. Estamos así totalmente en la limpieza. Yo estoy totalmente depurando absolutamente todo y bien chistoso porque estoy depurando y me siento más inflamada, me siento más retenida, o sea, estoy con todo eso que digo, bueno, que no estoy limpiando y pues estoy así toda modo hinchadita. El tema de hoy, en los que se van sumando, se llama la alquimia de la Semana Santa. Entonces, va a estar bueno. Ese es un tema que Daniel y yo ya teníamos varios días platicándoles más, yo creo que más de un mes, ¿verdad, Daniel? Sí, ya lo veníamos hablando. Y en realidad tiene una relación con la fecha, no solo de la Semana Santa cristiana, sino que también vamos a tratar de conectarlo con todo lo que es esto del 21 de marzo, en este caso fue 20, el equinoccio, ¿no? Por lo que representa también, porque en realidad es una representación de una transformación interior, ¿no? Que está relatada a través de el periplo, como se dice comúnmente, de Jesús en la Semana Santa, pero que en realidad en muchos mitos antiguos ya se está hablando de esa transformación interna que el individuo pasa para alcanzar su máximo potencial, ¿verdad? O sea que no nos vamos a poner tanto en un sentido tan religioso como la gente lo entiende, sino en un sentido capaz que más mágico o psicológico también, para ver otras ópticas de cómo se ve este tema, ¿no? Claro. Además de que es un tema que tiene relación con la astrología también, ¿no? Porque la Semana Santa es la luna llena después del equinoccio. O sea, ya arrancamos con que hay un tema astronómico y hasta astrológico, ¿verdad? Que Claro. tiene una simbología, incluso por el hecho de que muchas veces se habla de Jesús y los 12 apóstoles como el sol y los 12 signos zodiacales, ¿no? Entonces hay montones de referencias a la astrología. Hay referencias, ni que hablar, a todo lo que es la alquimia como el estudio de los símbolos y la transformación personal. O sea que ya lo habíamos hablado antes, y por eso, bueno, aprovechamos este miércoles que estamos en plena Semana Santa para tratar de acercarnos un poquito a esa idea, ¿no? Así es. Bueno, pues ya ahora sí, ya son las 6. Bienvenidos a todos a Compartiendo Vino, el episodio número 11 con Daniel Curbero. Daniel, ¿no te has dado cuenta que hemos caído últimamente mucho en números maestros, tú y yo? Nos ha caído que el 11, que el 22. ¿No te has dado cuenta? Sí, lo había visto, sí. Además yo cumplo el 11 de diciembre también. O sea, ya sabemos de dónde viene Daniel, ¿no? Entonces, es un número, los que saben de numerología sabemos que están los números del 1-9 que representan, lo voy a decir como yo lo veo, los simples mortales, y hay los que están un poquito más
con mayor conocimiento, que son a partir del 10, pero los más significativos son 11, 22, 33, 44. Y últimamente Daniel y yo hemos coincidido en cosas que estamos planeando juntos y es un 11, o es un 22, o es otra vez un 11, y así estamos en esa parte, ¿no? Bueno, pues el episodio de hoy, ya dio el intro Daniel, vamos a platicar un poquito por qué nos nació la idea de esta charla, que yo le comentaba a Daniel que yo me he dado cuenta alrededor de mi vida de cómo hay muchas cosas que están realmente unidas, en este caso la religión, o sea, desde símbolos, fechas, las formas. Entonces, mi pregunta para Daniel era en ese momento, todo desde dónde iniciaba, o sea, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina, la religión o el más allá? Estuve en estos días, estuve escuchando, tengo de tarea ahí por Akáshicos, por Akáshicos y también con la formación con Pablo, estábamos leyendo el Kybalión, entonces estaba escuchando, lo estoy escuchando porque ahorita leer es mucho, lo estaba escuchando y estoy en el capítulo que está hablando del todo, del cómo nos integramos al todo, cómo explica la parte donde el todo viene de que hay no recuerdo la frase, pero hay un todo, pero debería decir algo más arriba del todo. O sea, esto es un todo, pero arriba hay algo más arriba. Entonces, que todo viene de un todo. Entonces, se los recomiendo ese libro porque te deja pensando, y así tengo yo como 4 días porque no me puedo sacar ese capítulo, es el número 6. Entonces, estoy ahí con todo eso. Y bueno, Daniel, pues platícanos desde tu mirada, ¿qué representa la Semana Santa en sí para la alquimia o en la alquimia? Claro. La alquimia hermética hace como una meta-reflexión, que significa que es una reflexión por encima de lo que es las religiones para buscar en las diferentes culturas y mitos y filosofías los símbolos que después terminamos descubriendo que están en común en todas ellas, que representan justamente ese proceso de transformación que sufre, entre comillas, sufre el alma para poder dar toda la expansión que trae nuestra esencia en esta vida, ¿no? Dije un poco sufre porque hay un poco aquello en los preparados alquímicos, la trituración de las plantas, la trituración de las flores para sacar la esencia, ¿no? Y esa trituración alquímica se traslada después a la vida y van a ser las crisis que tenemos que vivir, ¿verdad? Las crisis son esa trituración alquímica a través de las cuales nosotros pasamos y a través de las cuales emergemos transformados con una nueva visión de las cosas, de nuestra vida, de nosotros mismos, de lo que nos pasó, etc., ¿no? Entonces el símbolo de la Semana Santa, que es interesante tener en cuenta que son 8 días, ¿verdad? O sea que es de domingo a domingo. Ahí ya tenemos algo para entretenernos, que es el tema del número 8, que es un número que está relacionado incluso con el signo de Escorpio y porque es el 8º signo también. Y por lo tanto ya nos está hablando de que hay magia, alquimia, transmutación, transformación personal. Se ve entonces la semana, toda la cantidad de símbolos que arrancan con el Domingo de Ramos y la entrada de Jesús hasta la crucifixión y resurrección, como un proceso que está detallado a través de esa simbología para que aquellos que estudiaban en lo que se llamaba antiguamente el lenguaje de los pájaros, que es el lenguaje simbólico, el lenguaje alquímico, pudieran tener esas herramientas de su transformación personal, ¿verdad? Entonces, es muy distinto a cómo lo ve de repente la persona religiosa convencional que tiene un relato respecto a algo que pasó hace 2021 años o más, menos, porque están los 33 años de Cristo, que también son simbólicos, ¿verdad? O sea, es un número que es totalmente simbólico, que en realidad no es que fue algo así exactamente
los 33 años, sino que representa justamente un símbolo, es un número maestro, es el 6, es el número del amor, bueno, tiene un montón de cosas. Entonces, hay 2 o 3 cosas que yo quería charlarlo, que nos da para un montón de cosas, que tiene relación con lo que yo le llamo el vientre de la ballena, ¿no? Hay un pasaje en la Biblia, cuando a Jesús le preguntan por la situación que estaba pasando ahí antes de que lo entreguen, ¿no? Y él dice, a esta generación no se le va a dar otra señal más que la señal de Jonás. Jonás fue un profeta bíblico que cuenta la historia que él no quería predicar, entonces Dios le hablaba y le decía, tenés que salir a predicar, y él decía, no, yo no quiero saber nada con este tema. Entonces se embarca en un viaje por ahí, por el Mediterráneo aparentemente, y empiezan a pasarle todo tipo de cosas negativas, ¿verdad? Y claro, los marineros dicen, bueno, acá hay alguien que es el que está maldito de este viaje, y lógicamente lo detectan y Jonás y lo lanzan al mar, se lo traga un pez muy grande, y a los 3 días es vomitado por ese pez, y ahí sí él se decide a predicar, ¿no? Eso lo toma un psicólogo que es Maslow, Abraham Maslow, y formula lo que él llama el complejo de Jonás, que es el miedo a nuestra propia grandeza, ¿verdad? Es el miedo que tenemos a nosotros expandirnos, a ser exitosos, a poder salir a la vida y estar nuestro sueño, ¿no? Y el símbolo es la ballena, que es lo que Jesús dice también, ¿no? Que en el caso de él va a ser esa muerte y resurrección en la cual está 3 días en el interior de la tierra, que es el mismo símbolo de la ballena, es un símbolo femenino además, para luego emerger en esa resurrección. Entonces, ese proceso que él detalla de esa manera, es algo que es completamente vivenciable, digamos, en nuestra existencia, porque es el camino que elegimos quienes queremos hacer un viaje espiritual para poder conquistar nuestra vida. La ballena, el vientre de la tierra y todo eso que está en la simbología, está representando nuestro inconsciente, por un lado, y todas las cosas que vienen de antes, de la madre, de la energía madre, que nos formó a nosotros personalidades, todos los patrones psicológicos, los miedos, los condicionamientos sociales, las herencias familiares, ¿no? Todo eso que recibimos como formas de ser que nos da la cultura, y que nosotros cuando somos niños lógicamente las tomamos y las replicamos. Pero un día surge en el interior de la persona el deseo de encontrarse a sí mismo, de decir, ¿quién soy yo realmente? ¿Verdad? O sea, yo soy todo esto que he recibido, yo soy todas estas cualidades que me ha dado la sociedad, mi familia, o hay otra cosa más, ¿no? Y entonces ahí viene la primera interiorización que hacemos, ¿verdad? De empezar a preguntarnos quiénes somos y realmente qué queremos hacer con nuestra vida, ¿no? Es ahí cuando aparece entonces todo este relato de los mitos, de las iniciaciones, de todos esos caminos, que lo que le quieren decir al ser humano es, tienes que tomar tu propia vida, tienes que hacer tu propia vida, porque si no lo que estás haciendo es una repetición de los mandatos familiares, de los mandatos sociales, de los mandatos culturales, de los ancestros, de la vida pasada también, y no te estás encontrando a ti mismo, no estás haciendo el camino original de tu esencia, ¿no? Entonces, todo el relato iniciático, digamos, del periplo, incluso desde el nacimiento de Jesús en adelante, la Virgen y todo eso, es un relato interior para aplicar en la transformación personal. Obviamente, quizás mucha gente fanática religiosa va a decir que estamos fuera de... ¿no? Que somos herejes o algo así. No se nos ocurriría pensar lo mismo si estudiamos la historia de, no sé, de Krishna o de Odín o de alguno de esos seres mitológicos, ¿no? A nadie se le ocurre pensar que eso realmente ocurrió, ¿no?
Pero con el tema de las cosas bíblicas, como desde niños se nos enseña que eso fue una historia real, cuando en realidad hay muchas cosas que no están probadas, nos cuesta mucho entender que es un símbolo de una transformación interna, lo cual es mucho más intenso que si fue una historia real. Porque si es un símbolo de tu transformación personal, es algo que tiene una aplicación aquí y ahora, hoy. No es para recordar lo que pasó, es para experimentarlo hoy. Es decir, en qué medida yo hoy estoy tomando las riendas de mi vida, o sea, o sigo dejándome controlar o manejar por todos esos patrones psicológicos, por los mandatos familiares, por mis miedos. O sea, ¿en qué medida tengo el complejo de Jonás? No me animo a lanzarme a la vida y conquistar mi propia vida. Y sigo en la famosa, como dicen ahora, zona de confort, ¿no? Que de confort no tiene nada, en realidad. Verdaderamente no tiene ningún confort, pero nos produce una sensación de lo conocido, de lo quieto. Por eso se le llama complejo de Jonás, porque en realidad Jonás se niega a su misión de vida, ¿verdad? Él dice, no, yo no quiero esto, no me la complique, no me complique la vida, ¿verdad? Entonces, el destino, por llamarlo así, si quieren llamarle Dios o como les guste, empieza a mover las piezas para que ese ser humano tome las riendas de su destino, ¿verdad? Y acá es como dicen a veces, ¿no? Si uno es vivido por la vida o uno está viviendo en la vida, realmente, ¿no? Claro. Ese es un poco el tema, ¿no? Entonces, eso del vientre de la ballena que yo te decía, que está representado por la muerte y resurrección de Cristo. O sea, en la alquimia aparece mucho los grabados, ¿no? El niño de oro, que viene a ser como el niño Jesús, es ese niño interior que vamos creando, pero no el niño interior herido, ¿no? Él dice que se usa en la psicología, no. Es un símbolo de todo lo nuevo que van haciendo en nosotros, de nuestra esencia, de nuestro ser espiritual. Y al final vas a ver en pila de grabados un rey que sale de una tumba, ¿no? Con una cabeza de sol, que está representando al sol, ¿no? Astrológicamente también, y ahí está un poco aquella frase, el rey ha muerto, viva el rey. ¿Por qué? Porque muere pero resucita, sale de la tumba y se levanta, ¿no? Entonces, eso también nos habla del tema de la muerte en sentido místico, ¿no? La muerte mística es qué cosas hay que tenemos en nuestra vida que tienen que morir. O sea, tenemos que trascender, que tenemos que dejar. El famoso soltar. Ahora se utiliza ese concepto, pero en realidad esto los antiguos ya lo conocían. Lo que pasa es que lo enseñaban a través de los mitos, de los relatos, ¿verdad? Ese Jesús con los 12 apóstoles, que es el sol, con los 12 signos, está representando también nuestra carta astral. Es decir, cada uno tenemos nosotros una carta astral que va a representar cómo vamos a experimentar esos 12 apóstoles interiores para poder hacer nuestro camino, que en algunas escuelas le llaman la cristificación, es decir, el volverte Cristo, que es un poco lo que Jesús dice, ¿no? Lo que yo hago, ustedes también lo pueden hacer. Pero claro, es más conveniente que no, mejor hacerlo vos y yo me quedo en la misma que sigo estando ahora. Así no ando haciendo cosas por ahí. Entonces, hay una escena también mitológicamente se dice que cuando Dante baja al infierno, ¿no? Y él sale escalando por las costillas de Lucifer, que son 12 también, ¿no? Entonces es como pasar por ese periplo de los 12 signos, que son los 12 trabajos de Hércules también, ¿verdad? Que va a representar esos 12 momentos en la relación que nosotros tenemos con esos signos, en los cuales nosotros tenemos que desarrollar todo nuestro potencial, ¿no? Expandirnos, sentir y poder estar en armonía y sentir todo lo que tiene nuestro espíritu para darnos, ¿no? Entonces, en sí, te cuento una cosa que, por ejemplo, pasa mucho acá en Uruguay, porque no sé cómo le llaman ustedes en México a esta semana, ¿se llama Semana Santa? Semana Santa. Igual. Claro, acá en Uruguay, a principios del siglo XX tuvo un movimiento contrario a la iglesia, ¿no? Entonces se le cambió el nombre a la semana y se le dice Semana de Turismo. No. Sí. O sea, decir Semana Santa es exponerse a que un montón de gente te empiece a pinchar con que no, es Semana de Turismo, ¿no? Yo le digo Semana Santa, obviamente, por obvias razones, pero
pero eso hubo, bueno, todo un encontronazo ahí con la Iglesia Católica, entonces el país fue como tomando una postura a nivel social como mucho más laica, ¿viste? Como donde incluso, si bien hay mucha religiosidad también, pero no tan pública como en otros países, como puede ser Argentina, Chile, ¿no? No, acá no, acá la Semana Santa en acción es semana de vacación, en Claro, acción. acá también. Totalmente, pero Sí, no lo sí. cambian, o sea, no lo cambian porque aquí somos muy católicos, muy católicos, ¿no? Pero realmente nadie está haciendo lo que representa la Semana Santa como tal. O sea, el simbolismo de estar ¿cómo se dice? Ay, en comunión, el estar haciendo la introspección, el ver que hay que morir, que tiene que cambiar, dejar de comer carne. Aquí dejan de comer carne cuando realmente el simbolismo es dejar de estar volteando a ver a todos lados, dejar de estar hablando al otro, dejar apuntando al otro. O sea, realmente el simbolismo de comer carne no es me voy a dejar de comer un animal, ¿no? Entonces, ahí ya te das cuenta de cómo se ha distorsionado realmente un poco lo que representa esta parte. Aquí nos está preguntando algo. Un saludo a la doctora Rosario, Ale ya nos está viendo, mi amiga Tony, y Arenas Khalid nos pregunta, ¿para qué saber nuestro destino? ¿Eso limita nuestro poder de co-crear? Bueno, no sé qué piensa ella cuando habla del destino, capaz que lo está pensando como una cosa así predeterminada. Yo cuando hablé en ese caso del destino, me refería a que hay un propósito divino, cuando estaba hablando de Jonás, y que ese propósito, que algunos le llaman el plan divino, como que movió las piezas para que este hombre se alineara y se dejara de resistir, ¿verdad? En ese sentido, ¿no? Me refería a eso como destino en el sentido de que tenemos una particularidad única, que cada uno de nosotros somos un ser espiritual único. Si bien somos todos unos en la unidad, el hecho que tengamos un cuerpo que es único, con un ADN único, huellas digitales únicas, un color de ojos, iris, un tono de voz, todo eso es único, no existe otro igual. Nos muestra que también, siguiendo con el Kybalión, de cómo es arriba es abajo, ¿no? Y cómo es adentro es afuera, hay una característica que en los taoístas le llamaban la impronta celestial, es decir, nosotros tenemos una impronta espiritual que es única, y eso lo venimos a traer a este mundo para que se desenvuelva, ¿no? Se despliegue en este mundo. En este mundo. Entonces, el intríngulis ahí es si yo me permito ser o me estoy reprimiendo, tengo miedo, o no me animo a soltarme, o todo ese tipo de cosas, ¿no? Que también tenemos una educación social que no está armada para eso, ¿verdad? O sea, cuando vos vas a la escuela, el maestro no te dice, bueno, niños, han venido acá para prepararse para desplegar todo su potencial y ser una luz en el resto de sus vidas y para el resto de la humanidad. No te dicen eso, porque no está hecho para eso, ¿no? Entonces, me refería a eso en el sentido del destino, no el destino en el sentido de como cosas que uno está sometido, digamos, a eso, ¿no? Se supone que esto, de lo que estamos hablando, no está sometido porque sos vos mismo en realidad, ¿sí? Y ahí hay un concepto también del cristianismo, de Jesús más esotérico, ¿no? Cuando él habla del famoso concepto de la voluntad del Padre, ¿no? La voluntad del Padre, uno siempre cree, no, está mi voluntad y la del Padre, como que estamos peleados, pero en realidad no es así, porque justamente la voluntad divina se manifiesta a través del deseo más profundo que nosotros tenemos. El problema está cuando nosotros nos hemos adherido a deseos de otras personas, de la familia,
de los amigos, de los ambientes también. Entonces terminamos creyendo que eso somos nosotros, y eso no es nuestra realidad. Nuestra realidad es algo mucho más profundo, que comúnmente le llamamos la esencia o el ser. Entonces cuando hablamos de ese destino, hablamos de eso, ¿no? De lo que tiene nuestro espíritu para dar en esta vida. Claro. Mucho de lo que estás hablando ahorita, yo lo estoy viendo ahorita en la formación explicado de la forma zoológica, y justamente eso también nos están comentando, ¿no? El cómo venimos con una particularidad, cómo es que se ve la carta astrológica, o sea, qué es lo que representa, desde dónde se ve desde arriba, y el cómo las combinaciones vienen en el momento en el que nacimos, ¿no? Que es así realmente lo que es la carta natal. Él nos platicaba también, él, me refiero a Pablo Flores, nos comentaba toda esa parte donde tú comentas del desarrollo, de lo que se tiene que morir, de cómo desarrollas a tus diferentes personajes para llegar a llegar a ser el sol que tú has comentado. O sea, el signo del sol es a lo que uno viene aquí a brillar, ¿no? Claro. Algo que a mí me llamó mucho la atención también era el cómo nos condiciona, pero también el cómo él dice que no estamos condicionados en base a eso. El cómo también el que esté ahí no significa que se vaya, es que porque está ahí, eso es. No, eso nos lo marcó mucho y nos dijo que eso es algo de lo que nosotros nos íbamos a quitar y que íbamos, casi literal nos dijo que íbamos a morir para renacer en otros seres, ¿no? Entonces, creo que muchas de las cosas que vemos en las diferentes formas, ya sea desde la alquimia, desde la religión, desde del budismo, desde muchas, al final es lo mismo, ¿no? Es lograr esa comunión, diría yo, con el todo. Porque al final del día yo creo que lo que Jesús nos enseñó como tal fue justamente el amar, o sea, el mensaje de Él es amarnos los unos a los otros, donde no hay unos más, no hay unos menos, o sea, donde, o sea, y creo que esa es parte de lo que nos pusieron en este planeta, porque el Kybalión te dice que hay muchos otros y que hay muchos lugares más. Entonces, ¿qué más podría ser? A mí una de las cosas que siempre me llamó mucho la atención desde mi niñez, y era una necesidad para mí ser partícipe de esa ceremonia, es el Domingo de Ramos. Pero realmente no sé qué significa el Domingo de Ramos, pero cuál es el simbolismo. Era una ceremonia que yo la veía y yo deseaba estar en ella y cargar mi ramita, y no sé a qué se deba eso, Daniel. Ilumíname, porque tú eres el que nos está iluminando últimamente, entonces. Claro, sí. Cosas, ¿no? El Domingo de Ramos es cuando Jesús entra en Jerusalén, como él mismo dice, ¿no? Para que se cumpla lo que se tiene que cumplir, que es todo ese proceso de los 8 días, ¿no? Jerusalén representa, es la ciudad de la paz, significa, ¿no? Representa entrar en ese estado de conciencia superior. Se utiliza en toda la zona, cuando vos vas a Jerusalén, el concepto de subir a Jerusalén. Se usa eso, ¿no? La gente no dice voy hasta Jerusalén, subir a Jerusalén. Y eso también está dado a propósito para que entiendas que vos vas a subir, vas a buscar ese estado de la conciencia superior. Entonces el Domingo de Ramos es un poco eso, la entrada triunfal, que entra montando un burro, ¿no? Que también es un símbolo muy común. Vos encontrás a Odín montando un caballo, a Lao Tse montando un burro, a veces montando un buey. O sea, aparece el símbolo en muchas culturas de ese maestro arriba del animal, que está representando lo mismo que lo de la ballena. O sea, es la parte animal, él quiere estar representando que él está por encima, está gobernando ese otro lado de nuestra naturaleza, que es el lado animal, y entrando en un estado de conciencia superior. Ahora, lo que vos decías de la comunión es importante, porque
Jesús dice dos o tres cosas re interesantes respecto a ese tema, ¿no? Él dice, yo no vine a que me sirvan, ¿verdad? Sino que a que seamos amigos. Y hay varias referencias a la era de Acuario. Hay una muy curiosa, que es cuando van a preparar la Pascua. Jesús le dice a uno de los apóstoles, anda a la entrada de la ciudad, cuando veas un hombre con un cántaro, seguilo, y ahí vas a conseguir el lugar donde vamos a pasar la última cena, ¿no? Y vos decís que tiene que ver un hombre con un cántaro con toda esta situación, no tiene nada que ver con nada. Es un símbolo bien claro de la era Acuario, que es la era del futuro, ¿no? En la cual es la era de los amigos, es decir, donde hay una comunión de conciencia, porque cada uno, vos en Acuario pasaste por Leo primero, que es la conciencia de sí mismo, ¿no? Y en Acuario vos te juntás con otros que también tienen la conciencia de sí mismos y de esa conexión, y podés formar una verdadera hermandad. O sea, donde cada uno es cada uno. Y fíjate qué curioso, porque el principal rito cristiano, ¿cuál es? La Santa Cena, o sea, una comida de amigos. Así es. ¿No? No es una cosa de un templo, de oración, ni nada de eso. Es una cena, una comida de amigos, ¿no? Donde se toma pan y vino. Adivino. O sea, ¿y por qué? Porque lo que se está mostrando es lo que pasa. ¿Qué pasa cuando uno está con sus amigos? ¿No? ¿Cómo nos sentimos cuando estamos en una cena con amigos? Estamos en un estado místico, en el compartir, en la conexión con otros, en esa sensación de que el tiempo se fue, voló, ¿verdad? Así Y es. estamos en ese no tiempo. Entonces, en eso hay un mensaje, en esa escena, ahí ya tenés un mensaje totalmente real de a dónde apunta el mensaje de Jesús, ¿no? Y lo que vos decías de otras diferentes religiones, es cierto, o sea, la búsqueda de ese estado de comunión, de paz interior, y de estar en esa perfecta armonía con la naturaleza y con la gente. Es ni más ni menos que eso, algo sencillo, algo de corazón, algo del ser, ¿no? Claro, después, obviamente, la humanidad lo transformó en otra cosa, ¿no? Pero el mensaje es bien clarito, ¿no? Es ese estado de ser, de armonía y de estar en paz con la gente, ¿no? No podía ser más sencillo. Aceptarnos tal cual somos, ¿no? Porque creo que algo de los muchos mensajes que Jesús nos dijo es que eran 12 personas diferentes, con 12 diferentes formas de pensar, con 12 diferentes formas de actuar, y a todos y cada uno les dio un espacio, un lugar, un tiempo y una forma, ¿no? Entonces, a la par que con el entorno, porque algo también que Jesús hizo fue pues respetar su entorno hasta en los alimentos, o sea, la forma en la que se comía, la forma en la que se repartía. Entonces hay mucho simbolismo que hemos olvidado de lo que realmente es el estar en fraternidad, en tribu, en coacción con el otro, ¿no? Entonces, si retomamos, como tú nos acabas de iluminar, lo que viene siendo estas fechas realmente es eso, estar compartiendo, sí, pero desde otra postura, ¿no? No desde la postura, ay, me voy a ir de vacaciones, me voy a ir a poner una guarapeta, andar ensuciando los mares y las playas y todo. Entonces, realmente es una introspección de hacer, de voltear a uno mismo, porque al final de ahí parte todo, ¿no? Y estar en comunión con el otro. Yo creo que eso es el mayor simbolismo que nos puede dejar la Semana Santa, y corrígeme si estoy equivocada o ando mal, más que todo lo que se ha representado como tal. Ahora, algo que yo quería platicar, ¿qué hay de la Semana Santa que me puedas platicar tú, porque tú eres el que sabe, junto con lo que viene siendo la simbología celta? O sea, ¿qué cosas se unen de todas aquellas cosas que se supone que no, pero que sí, pero que estaban y que son? Claro, en realidad, o sea, en el sistema céltico o nórdico, lo que nosotros tenemos normalmente, que es
practica hoy en día son las estaciones, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso tuyo, el comienzo de la primavera, acá estamos empezando el otoño, ¿no? Pero tomando el año astrológico que arranca en Aries, es el comienzo de la primavera, ¿verdad? O sea, el renacer de la naturaleza que viene de un invierno, ¿no? Entonces, y también empieza el año astrológico, con el primer signo que es Aries, que arranca con toda la fuerza, que representa toda esa energía de fuego, es el fuego sagrado, ¿verdad? Que es la cabeza, el fuego sagrado que está en la cabeza, porque Aries rige la cabeza. Entonces, está representando todo eso. El parentesco, lo que pasa es que vos no te olvides que la Semana Santa viene de la Pascua judía, ¿verdad? La Pascua judía ya fue en estos días, que se llama Pesaj, que en realidad significa pasaje, ¿no? Que se supone que es cuando ellos salieron de Egipto y se liberaron de toda esa historia, que también es un relato esotérico en realidad. Es un relato iniciático que representa el cruce del Mar Rojo, los 40 años en el desierto, en el cual, o sea, por algo aparece ese número 40 también en el desierto de Jesús, y que va a representar la llegada después a Jerusalén también, a la construcción de esa ciudad sagrada. Es un relato del viaje espiritual, ¿no? Entonces el cristianismo toma eso, porque usa la simbología judía, porque es una religión salida del judaísmo, ¿verdad? En cambio, de este lado, nosotros lo que tenemos es una mitología que tiene mucho que ver con el sol y la luna, porque va a tener que ver con el tema de los equinoccios, los solsticios, y el sol también viajando a lo largo del año por todo ese proceso también donde va a haber una muerte y resurrección. O sea, nosotros ahora en realidad la primavera sería la resurrección, el rebrote de la naturaleza, la vuelta, digamos, del sol, y por eso de alguna manera, ¿dónde engancha el cristianismo con las cosas paganas? Principalmente en la Navidad, ¿verdad? La Navidad sí, porque obviamente que Jesús no nació el 24 de diciembre, ¿no? Lo que se toma es una fiesta pagana romana y de varias culturas de la zona para representar el comienzo del invierno, ¿verdad? En el cual el sol está en su punto más lejano, está chiquito, ¿verdad? Por eso se dice que era un niño que nace. Pero a partir de ese momento, el sol empieza a crecer, hasta que en la primavera se iguala, ¿no? Con la noche, el día de la noche, y viene esa resurrección. Entonces ahí está un poco el punto de contacto, ¿se entiende? En que el dios sol resucita en primavera, ¿no? Y va a seguir, comenzar su periplo hasta que vuelve a morir en invierno, ¿no? Vuelve a nacer, perdón, en invierno, y pasa por todo ese proceso. En sí, esos serían un poco los puntos de contacto, porque también el cristianismo utilizó las cosas paganas que había en la vuelta para poder imponer su religión, ¿no? Entonces utilizó el nacimiento, la fiesta de San Juan también, porque son 6 meses de diferencia, y ahí tienes la otra estación. Hay mucha simbología con el fuego, vas a encontrar fiestas de la Virgen que en realidad tienen que ver a veces con fiestas celtas. Por ejemplo, la del 2 de febrero, que es la fiesta de la diosa Brigitte, y es una fiesta de la Virgen, ¿no? ¿Por qué? Porque son los 40 días después que nace Jesús. Pero ya sabemos que Jesús no nació el 24 de diciembre. Entonces estás en realidad utilizando un sistema simbólico de otra cultura que de última, como ya sabemos nosotros que es un símbolo, podemos manejarnos y entender de qué se trata todo eso, ¿no? En ese caso es un tema con la energía femenina. Ok. ¿Sí? Pero es un poco lo que la iglesia hizo, que fue tomando cosas de los pueblos que estaban ahí en la vuelta y adaptando la fecha para imponerse. Sin embargo, en todo el mundo simbólico, el símbolo se perpetúa, o sea, el símbolo de la Divina Madre que aparece en todas las religiones, siempre hay una virgen, siempre hay una diosa del amor, siempre hay una anciana sabia, siempre hay una diosa terrible, siempre hay una bruja, o sea, siempre son los mismos símbolos. Siempre hay un dios sacrificado, lo tenés en Egipto, el mismo Odín se cuelga de un árbol
9 días y 9 noches para poder recibir ese conocimiento. El mismo Krishna es sacrificado en un madero. O sea, el símbolo del árbol es muy similar a lo de la ballena también, ¿no? Nos presenta dónde vamos a transformarnos. Bueno, en ese mundo de los 4 elementos, donde vamos a tener que pasar por los 4 elementos para poder, ese sol que somos, poder lograr brillar, ¿no? Entonces, el símbolo está por todos lados. Ustedes en México tienen el famoso tema de Quetzalcóatl, ¿no? Un Sí. dios blanco, de barba blanca, con una cruz, una túnica blanca, una cruz. O sea, parece más un templario que otra cosa. O sea, Ah, y eso es un símbolo que ya existía en México cuando llegan los españoles, ¿no? así es. Ya Eh, estaba. ya estaba. Entonces, ahí podemos nosotros ver cómo eso va viajando por todo el mundo y es universal, porque en sí es un tema con la conciencia humana que está en todo el planeta. Entonces, un poco por ahí están los puntos de contacto. Capaz que en la Semana Santa el huevo de Pascua. El huevo de Pascua es un símbolo totalmente pagano, ¿no? No tiene nada que ver con el cristianismo. Sí, no No sé tiene si nada. ustedes tienen huevo de Pascua ahí. No tanto, no, o sea, sí se celebra la Semana de Pascua, pero no es como en Estados Unidos que lo hacen así como que más representativo, con el conejo y los huevitos, aquí no es tanto. Ya que si la Claro. mercadotecnia lo mueve, lo van a empezar a hacer porque sí que de repente traen ahí en el súper todos los kits de eso, ¿no? Pero no es tanto como en Estados Unidos, que es, allá sí está muy marcado, ¿no? Ellos sí lo tienen muy marcado, nosotros no. Otra pregunta, Daniel. Entonces, si Jesús, ahí me voy a ir a un tema que, ay, a mí me encanta. Si Jesús no nació el 24 de diciembre, mi sabia madre decía que nació en octubre, no sé si ella estuvo ahí, mi madre decía que en octubre, y muere, realmente mueren estas fechas, pero si lo analizamos, pues las fechas se mueven. ¿Por qué se mueven las fechas? Esa sería una cosa, ¿no? Y la otra es, ¿cuándo crees tú que a mí algo que me encantó en la vida, y lo tengo que decir, fue cuando salió la película del Código Da Vinci? Para mí fue así como que, ¡wow! Excelente, porque ya fue como que se empezó a mover todo eso de diferente forma, lo empezamos a ver de una forma diferente y empezamos a ver cómo hay una película que se llama María Magdalena que sale de Joaquín Phoenix, buenísima, se las recomiendo. Para mí que yo, no sé, siento que yo estuve en ese lugar, se me hace que es lo más real de lo que fue ese momento, no lo sé, es para mi mirada, ¿no? Pero ¿qué nos podrías decir de esas fechas entonces? Y obviamente, ¿por qué se mueve la Semana Santa? Porque cada año es en fechas diferentes, no es lo mismo. Entonces, ¿estamos moviendo la muerte de No, Jesucristo? no, no. Es porque es por la luna. Es porque tiene Okay. que ser la luna llena después del 21 de marzo, después del equinoccio. Por eso se cambia siempre. Por eso se cambia. O sea, siempre Sí. va, entonces, la Semana Santa se va guiando con la luna. Es por la luna llena. Tiene que ser luna llena siempre. Entonces, es astrología. Y bueno, lo que pasa es que tiene que ser la luna llena inmediata al equinoccio. ¿Viste? Por eso siempre va a ser después del 21 de marzo, la Semana Santa. Okay. Y ya ahí se abre la apertura que entonces la iglesia también maneja la astrología. Pienso que en realidad se maneja por las fechas judías, ¿no? Okay. Digo, no quiere decir que no manejen la astrología, que seguramente sí lo manejan, pero es porque se manejan con la Pascua hebrea, o sea, en ese sentido es por ahí, ¿no? Eh, y lo del nacimiento de Jesús, sí, fue una cosa que se estableció como en el siglo IV, más o menos, en el año 300 y pico por ahí, el Papa Julio I lo estableció, porque como no había una fiesta oficial y todo el mundo festejaba cuando, o sea, eran comunidades y festejaban cuando les parecía, entonces uno festejaban, es como si en tu país uno festejara en el Distrito Federal en marzo, Sinaloa en septiembre y yo qué sé, y Cada quien hace el suyo. Guadalajara en diciembre. Entonces vino el Papa y dijo, no, vamos a terminar con esto y vamos a hacer todo lo mismo el mismo día. Entonces utilizó esa fiesta que ya existía en Roma, que era el nacimiento de Saturno y de Mitra, ¿no? Porque Mitra es un dios que venía de la zona persa y lo habían importado los romanos y tenía todo un culto ahí en Roma.
Y después estaban las Saturnalias, que era la fiesta de Saturno, que duraba todos esos días, ¿no? Creo que 7 días desde el 24. Entonces, ellos dijeron, bueno, vamos a poner nuestra fecha acá y la superpusieron. Fue una cosa política, pero bueno, no deja de ser también esotérica si te pones a pensar. Porque en realidad, por más que la Biblia está muy manipulada, si vos pensás igual, esos 4 evangelios tienen cosas entre ellos, mensajes que decís, bueno, acá hay una mano que no fue solamente política, hay otras cosas más. Alguien sabía más y también metió lo suyo, ¿no? Claro, para conservarlo. Bueno, claro, quiso conservar el mito y el símbolo, ¿no? Pero yo, para redondear la historia, te decía lo de la Semana Santa porque, bueno, por más que nosotros acá tenemos esa semana de turismo y no hay tanta movida así religiosa, para mí, a pesar de que yo no tuve una formación católica tampoco así fuerte, aunque sí conocí la iglesia, como aprendí todas estas cosas muy joven, sí tiene una significación especial que es un poco lo que vos decías, ¿no? Ese momento de reflexión, ese momento de oración también, de conexión con el espíritu interno, con todo lo que representa la simbología cristiana, que es parte del trabajo con uno mismo, ¿no? O sea que yo me la tomo muy en serio también, ¿no? Sí, fíjate, yo de chiquita sí tuve como que la inducción al catolicismo, pero mi mamá después como que se despegó y ya fue como que mucha la separación, pero lo retomé cuando me caso y la mamá de mi primer esposo es muy católica y ella en su sabiduría no hablaba tanto del momento religioso como tal, o sea, sí lo llevaba a cabo porque es muy católica, pero hablaba también mucho del cómo el estar en paz, el estar en comunión. Entonces, yo adopté eso de ella, o sea, estos días para mí son como más de ese tipo de cosas, o sea, armé un poquito de aquí, un poquito de acá y otro poquito de acá y armé esa parte de estar. Entonces, para mí no son días como de festejos, son más de estar aquí con mis amigos, o sea, si vienen mis amigos o si los veo o convivir, pero no es como de celebración, es más esa parte, ¿no? Y ahorita que estoy con todo esto, pues ya tengo desde el equinoccio la fecha, estoy en el detox total ahorita de muchas cosas, ¿no? O sea, tanto de que me duele la cabeza porque es como que mucho, ¿no? Entonces, creo que puede ser una buena recomendación para los que gusten. Ya saben que esto no es imposición, es un poquito de esta parte. Pues no sé si nos quieras decir algo más, Daniel, algo más No, creo ¿alguien que tiene alguna pregunta? Creo que lo que acabas de decir está muy bueno, ¿no? Es también aprender a estar con otros y compartir y sentir la conexión, y eso es re importante, ¿no? Sobre todo en esta época que estamos con todo este problema, ¿no? Mundial, donde terminamos estando más aislados que antes, al final, ¿no? Totalmente aislado. Entonces, revalorizar eso de la conexión, el contacto humano, ¿no? Ok. Bueno, pues no sé si quieren hacer algunas preguntas. Veo mucha gente conectada, pero no hay preguntas, entonces somos bien claros. Bueno, nada más entonces para cerrar, recordarles que tenemos un taller con Daniel Crubelo, que ya quiero que sea, que es de Chadrón de Sorcier o Caldero de Bruja. Me han preguntado, tengo 3 hombres que me han preguntado por esa formación, Daniel. Entonces, me llama mucho la atención que 3 hombres me preguntaron. Entonces, no sé si nos quieres dar como una mirada de lo que es Caldero de Bruja, aunque no sea, aunque el nombre no venga como para un masculino, que yo siempre he pensado que nada es masculino y femenino. ¿Cómo un hombre lo puede adquirir o tomar y qué es? Bueno, en realidad, si bien el nombre tiene mucho de femenino en sí, es un trabajo con todo lo que es el mundo mágico, ¿no? La alquimia interior. Entonces, no importa que sea hombre o mujer, eso vale para cualquiera de los dos. Simplemente usamos el símbolo del caldero por lo que representa, es
podríamos haber puesto el Santo Grial, pero sería un símbolo como más metafísico, ¿verdad? Entonces, el caldero nos remite a algo que todos conocemos desde el punto de vista de la imaginación, porque todo el mundo se imagina a la bruja revolviendo el caldero, pero el caldero es la olla de cocinar también, ¿no? Donde nosotros preparamos nuestra comida, lo que nos alimenta en nuestra vida, cómo lo hacemos, cómo lo preparamos, los ingredientes. Eso es tremenda alquimia que la hacemos todos los días, ¿verdad? Sí. O cuando comemos, los primeros utensilios que el hombre creó eran pequeños calderos, pequeños tazones, ¿verdad? Entonces ahí las personas comían. Ese es el símbolo que representa todo lo que es un trabajo mágico. ¿Y qué es un trabajo mágico? Es un trabajo de autodescubrimiento del poder mágico interior que todos tenemos, que nosotros lo vamos a hacer en 6 módulos, empezando con el primer módulo que va a tener que ver con todo lo que es el contacto con las energías, los 4 elementos, limpiezas energéticas, armonizar la casa, armonizar nuestra energía y a otra persona, el conocer los diferentes elementos de la magia, como puede ser la varita mágica, la daga, la espada, las plumas, las piedras, los cristales, etc. O sea, todas esas herramientas que no son para que uno se arme un bazar en su casa, sino que son para justamente encontrar a través del símbolo el poder interior, el poder personal, que nos da un sentido de sí mismos diferente, ¿no? Yo creo que vamos a hacer un Zoom gratuito antes de eso. Habíamos quedado, ¿te acordás? Sí. Y lo vamos a hacer para poder dar una explicación un poco más larga o hacer un pedacito de la clase sin costo para que la gente también lo entienda mejor. Ok, perfecto, me late. Bueno, pues entonces creo que ya es todo por hoy. Sí. No se les olvide que en la página pueden encontrar todo lo que viene siendo la información del Caldero de Bruja. Si necesitan información nos pueden mandar un WhatsApp y les mandamos el PDF donde viene ya más detallado para que vean los módulos. Son 6 módulos y ahí viene la explicación de los módulos y comprendan de lo que viene siendo y qué es lo que abarca cada módulo, ¿no? Entonces, tenemos muchos corazoncitos. Gracias a todos los que nos acompañaron. Recuerden también que hay un grupo de WhatsApp donde nuestros terapeutas y alquimistas están ahí, y si ustedes tienen dudas, quejas o lamentos, pueden preguntar ahí, pueden hacer un cuestionamiento. Que es parte de lo que nosotros estamos invitando, que queremos convivir, queremos hacer comunión, queremos unirnos y conocer las diferentes formas, o sea, no todos lo sabemos, también aprendemos de otros, y eso es parte de por lo que estamos aquí. Pues muchas gracias, Daniel, como siempre, un súper mega placer, disfruto totalmente nuestros lives, y ya saben dónde encontrarnos. En Spotify está el podcast, en YouTube están todos los lives que estamos haciendo, y en Instagram quedan cortitos, entonces mejor los invitamos a que los vean por aquí por YouTube, y que obviamente que nos den like y compartan. Compartan y compartan. Buenas noches a todos. Buenas noches, que pasen bien. Un Un saludo para abrazo. todos. Gracias a todos.